Hola, buen día. El día de hoy vamos a hablar de depresión en el anciano o también llamado depresión de inicio tardío. Esta es una enfermedad caracterizada porque el paciente sufre una alteración en el humor, así como una disminución de sus actividades, disminución de la energía, disminución para la capacidad para concentrarse y lo que va a llevar al cabo es una incapacidad para poder disfrutar de cualquier tipo de actividad. Esta es la enfermedad psiquiátrica más común del adulto mayor y el suicidio va a estar con mayor prevalencia con respecto al adulto joven. Unos datos epidemiológicos nos comentan que se va a presentar en el 5% de la población en los ancianos mayores de 65 años. Del 8 al 16% van a presentar solamente síntomas y hasta el 37% de los pacientes hospitalizados van a llegar a desarrollar depresión. Para conocer bien esta enfermedad, primero tenemos que conocer a los diferentes actores: la noradrenalina, la serotonina y la dopamina. Todos son neurotransmisores, es decir, sustancias químicas que llega a producir el cerebro para realizar algún tipo de actividad. La noradrenalina se va a relacionar principalmente con el estado de vigilia, es decir, el estado de alerta de los pacientes, mientras que la serotonina se relaciona con el estado de ánimo, el humor y la ansiedad. Así como la dopamina se relaciona con el estado de cognición, el movimiento y todas las funciones mentales superiores. Si alguno de estos neurotransmisores se encuentra disminuido o todos, el paciente entrará en un estado de depresión. Otra hormona que tenemos que tomar en cuenta es el cortisol. Diferentes estudios se han dado cuenta que el aumento de cortisol se relaciona con el estado de depresión de los pacientes y de ahí su relación con la diabetes mellitus y el infarto agudo del miocardio. Todo paciente mayor de 65 años necesita realizarse un tamizaje o screening, debido a que esta es una enfermedad la cual va a llegar a afectar la calidad de vida de los pacientes, por lo que es importante conocer las diferencias entre el paciente joven y el paciente geriátrico. Con respecto al humor del paciente joven, va a ser un humor deprimido, anhedónico y con pensamientos suicidas, mientras que en el paciente geriátrico se va a caracterizar por fatiga, soledad, temor, ansiedad, irritabilidad y pensamientos de muerte. Con respecto a la parte somática, en el paciente joven va a tener un aumento o disminución del sueño, aumento o disminución del apetito, aumento o disminución del dolor, mientras que en el paciente geriátrico va a ser un aumento del dolor y los síntomas pueden estar sobrelapados por diferentes enfermedades, así como diferentes medicamentos. De la parte cognitiva, el paciente joven va a tener una concentración disminuida, mientras que en el paciente geriátrico va a existir una disminución de la atención, una disminución de la memoria de trabajo, disminución de nuevo aprendizaje, así como disminución de la velocidad del pensamiento y disfunción ejecutiva. El diagnóstico lo vamos a realizar por medio de la entrevista clínica, así como los criterios del DSM-5, que es el manual para enfermedades mentales, el cual nos comenta que el paciente necesita tener 5 o más síntomas durante 2 semanas, durante todo el día. Los síntomas son los siguientes: un estado de anedonia, es decir, una pérdida del interés de actividades del paciente que antes le gustaba realizar; tristeza la mayor parte del día; aumento o pérdida del apetito; aumento o disminución del sueño; ideación suicida; pérdida de la concentración, entre otras más. Existen diferentes factores de riesgo para el desarrollo de depresión. De los principales son los factores biológicos, como los que se encuentran un evento vascular cerebral, un infarto agudo del miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva, diabetes mellitus y cualquier tipo de demencia. Por ejemplo, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson o una demencia por cuerpos de Lewy. También existen lo que son los factores de riesgo de tipo psicosociales, entre los que van a destacar un nivel socioeconómico bajo, un nivel educativo bajo, género se va a presentar más en mujeres que en hombres, se va a presentar más en personas no espirituales que en las personas espirituales, así como las que van a llegar a desarrollar algún tipo de evento estresante, como por ejemplo la jubilación, la pérdida de algún ser querido o algún tipo de pérdida en la funcionalidad. Dentro del tratamiento no farmacológico va a ser a base de la terapia cognitivo-conductual, la terapia de comportamiento y la terapia de reminiscencia. Se han visto grandes avances en la acupuntura, en la realización de ejercicio o deportes, así como en la musicoterapia. Desde hace muchos años se sabe que el tratamiento para la depresión no es echarle ganas, por lo que todo paciente con un estado depresivo va a requerir de un tratamiento farmacológico. En la actualidad existen muchos medicamentos los cuales van a aumentar estos neurotransmisores que se encuentran abatidos, por lo que es importante valorar con un médico para individualizar cada caso.